¿Puedo obtener una pensión de incapacidad permanente si tengo depresión o algún tipo de trastorno de salud mental? Seguidamente, en este vídeo lo vamos a explicar. Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado especializado en reclamación de pensiones de incapacidad permanente. Y en este vídeo vamos a tratar de los criterios o de los aspectos que generalmente se valoran a la hora de plantearnos solicitar una pensión de incapacidad permanente por trastornos relativos a salud mental, específicamente por trastornos depresivos. Seguidamente vamos a explicar qué criterios habitualmente utilizamos para valorar si podríamos o no solicitar en un caso en concreto una pensión de incapacidad permanente por este tipo de patologías. Entrando en materia, lo primero que tenemos que señalar o que comentar es que existen muchos tipos de trastornos de tipo de salud mental. Hablamos de trastornos depresivos de tipo mayor, que sin duda son uno de los más graves. Existen trastornos de tipo psicótico, que son ya trastornos de salud mental muy graves y que sin duda son acreedores de los grados máximos de incapacidad permanente, pero también existen otros trastornos, como son los trastornos de ansiedad, los trastornos mixtos ansioso-depresivos, los trastornos adaptativos y en general otras muchas patologías de tipo de salud mental que depende de cada caso en particular. Es un aspecto que es el primero que tenemos que estudiar y tenemos que determinar de la forma más objetiva posible. Por eso, el primer aspecto que tenemos que tener en cuenta es determinar exactamente qué tipo de patología de salud mental tiene la persona interesada, cuál es el diagnóstico concreto. Y en segundo lugar, un aspecto muy relevante, fundamental en este tipo de casos, es el determinar que ese trastorno depresivo o ese trastorno de salud mental sea crónico y definitivo y que además sea recurrente, es decir, que aparece regularmente, ya que este tipo de trastornos, mientras están en proceso, podrían ser susceptibles de periodos de baja médica, de incapacidad temporal, pero sin duda hasta que no llegue un diagnóstico definitivo y la patología sea crónica y, como decimos, recurrente, es decir, que todo el tiempo aparece en lo que es la vida de la persona que lo sufre, pues hasta ese momento no estaría indicado, en nuestra opinión, iniciar un trámite de incapacidad permanente. Por lo tanto, determinar en primer lugar qué tipo de patología de salud mental tenemos, un trastorno de tipo psicótico, un trastorno de depresión mayor, un trastorno de depresión de tipo moderada, un trastorno de ansiedad, etc. En segundo lugar, que sea crónico y definitivo y además recurrente. En tercer lugar, tenemos que estudiar un aspecto muy relevante y que además coincide casi siempre en todas las valoraciones, igual da la patología que sea. Nos referimos a qué limitaciones provoca en el interesado. Específicamente nos interesa, cuando hablamos de este tipo de trastornos, de este tipo de patologías, nos interesa ver si afecta a las capacidades cognitivas de la persona que lo sufre. Nos estamos refiriendo a, por ejemplo, problemas de memoria, tanto a largo plazo como a corto plazo, problemas de concentración, problemas de atención, si tiene o no tiene la persona que lo pueda sufrir problemas de relación social, es decir, si sufre aislamiento social y de qué tipo, si tiene también abulia, apatoabulia, anedonia, etc. Tenemos que determinar exactamente cómo influye en el día a día de la vida de la persona que padece esta patología el trastorno de salud mental que él mismo puede padecer. Son aspectos muy relevantes porque con ello podemos determinar cómo es su capacidad laboral. Porque sin duda a nosotros, como abogados especializados en este tipo de reclamaciones de incapacidad permanente, lo que tenemos es que determinar cómo es la capacidad laboral del interesado teniendo en cuenta sus limitaciones. Pues bien, una vez que ya sabemos este aspecto, que tiene que venir reflejado en los informes de salud mental que estén tratando a la persona en cuestión, sobre todo lo más relevante que sean informes del servicio de psiquiatría, de salud mental, de los diferentes hospitales de referencia que estén tratando al paciente, aunque también son muy interesantes y válidos
informes de psiquiatría de tipo privado e incluso informes de tipo psicológico. Pues bien, una vez que ya tenemos concretado todos estos extremos, lógicamente el segundo aspecto, además del aspecto médico, es el aspecto laboral. Y nos referimos con ello a la valoración del trabajo de cada persona. Tenemos que valorar cómo es la actividad laboral del interesado o interesada que sufre esta patología. Y ello es muy relevante porque imaginemos, por ejemplo, profesiones de riesgo, como puede ser un policía que está armado, un bombero, un conductor de vehículos, de autobuses, de camiones, etcétera. Este tipo de trastornos con relación a esas profesiones de riesgo a las que estamos meramente haciendo referencia, pues sin duda son aspectos muy a considerar a la hora de valorar la capacidad laboral de la persona que tiene esta patología. Pero también en cualquier otra profesión, imaginemos profesiones de tipo administrativo, de tipo burocrático, de tipo intelectual, donde sin duda una depresión de este tipo que afecte a las capacidades de tipo cognitivo del interesado o interesada pueda limitar incluso de manera absoluta la realización de ese tipo de trabajo. En general, tenemos que determinar qué requerimientos a nivel de tipo mental se van a exigir en el trabajo de cada persona. Una vez que ya tenemos también determinado este aspecto, por último, lo que tenemos es que valorar qué tipo de incapacidad permanente podríamos solicitar teniendo en cuenta todos estos aspectos. Como saben, y si no lo volvemos a reiterar rápidamente en este vídeo, podría ser una incapacidad permanente absoluta si las limitaciones que sufre la persona le impiden realizar cualquier trabajo, incluso trabajos de tipo sedentario, de poca responsabilidad, de poca carga mental. Si no puede realizar no puede llegar, a este tipo de requerimientos leves, estaría indicado una incapacidad permanente absoluta, con derecho a cobrar el 100% de su base reguladora. Si lo que limita es solamente para realizar su trabajo y el interesado podría realizar otra actividad laboral diferente, en ese caso correspondería una incapacidad permanente total para su trabajo habitual, con derecho a percibir el 55% de su base reguladora, que podría incrementarse al cumplir 55 años al 75%. Por último, si todas estas patologías solo afectan de forma parcial para realizar el trabajo habitual, es decir, el interesado podría realizar su trabajo pero con limitaciones, en ese caso lo que estaría indicado sería una incapacidad permanente parcial, con derecho a percibir una indemnización a tanto alzado de 24 mensualidades de su base reguladora en particular. Por ello, y a modo de resumen, podemos decir que sí es posible solicitar una pensión de incapacidad permanente por trastorno depresivo y tenemos que analizar todos estos requerimientos para ver qué tipo de incapacidad podríamos solicitar. Sin más, espero que el vídeo le haya gustado y hasta el siguiente vídeo.